Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo es poder llegar hasta ustedes de nuevo para que meditemos en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad les invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Allí vamos a meditar en lo que he intitulado esta vez El estado eterno en la Nueva Jerusalén. Y quisiera invitarles a orar antes de entrar al estudio de estos capítulos. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has revelado en ella y que nos has dado el gusto, la alegría, Señor, de estudiarlo, de meditar en ello. Y gracias por la iluminación de tu Espíritu que nos guía siempre a toda verdad y que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que todo esto que hemos estudiado moldee nuestras vidas y nos dé también la seguridad que tú nos has bendecido, dándonos vida eterna y conduciéndonos, Señor, hacia un estado maravilloso en la eternidad, en donde, Señor, nuestras vidas van a ser bendecidas por ti. Gracias porque desde este mundo ya nos bendices y nos das muchas cosas, pero es indescriptible lo que tú tienes preparado para los que te amamos. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a vivir santamente para agradarte a ti. Pedimos estas bendiciones y suplicamos la luz de tu Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. En nuestro estudio anterior, hermanos, vimos la limpieza que el Señor hará quitando a todos los réprobos y enviándolos al lago de fuego. Eso es algo negativo, pero que está revelado en la palabra y tenemos que enseñarlo todo. Pero la Biblia no termina allí, sino con el destino bendito de los redimidos por la obra del Señor Jesucristo. Los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis nos darán una descripción de la Nueva Jerusalén, tanto en lo físico como en lo espiritual. Se verá que después de la destrucción por fuego que habla 2 Pedro capítulo 3, habrá cielos nuevos y tierra nueva, que como ya hemos dicho, pueden ser por una transformación o por una nueva creación de Dios. Este es un asunto que no debe inquietarnos porque lo esencial será estar con el Señor y gozarnos de todas las delicias que el Señor dará a los que hemos lavado nuestras almas en la sangre del Cordero. Y esas delicias espirituales serán para la gloria de Dios. En el capítulo 21 podemos ser orientados por la palabra en cuanto al descenso de la ciudad celestial. La comunión de los redimidos con Dios en forma perfecta y la descripción de la ciudad. Todo ello comunica las grandes bendiciones para los salvos en la ciudad eterna. Al pasar al capítulo 22, se ven las delicias espirituales que se tendrán en el estado eterno. Así que hay dos aspectos, uno que es físico y otro que es espiritual. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya sea una transformación o una nueva creación, lo que sí es evidente es que en la nueva tierra habrá cambios sustanciales y uno de ellos será que en la tierra nueva no habrá mar. La mayoría de intérpretes dicen que la razón es porque el mar expresa inseguridad con sus tempestades y otros peligros en este mundo. También porque es símbolo de maldad, traición y rebelión, como se ha visto en capítulos anteriores de Apocalipsis, donde se habla que incluso la bestia sale del mar y una serie de cosas así, por lo cual es símbolo de las naciones que se agitan contra Dios.
En lo personal, hermanos, veo que en el estado eterno el mar no es necesario como lo es hoy. En la vida, como la conocemos actualmente, el mar es indispensable para la vida. Así creó el Señor este planeta. Así lo afirma también la palabra de Dios en 2 Pedro 3, versículo 5. Pedro dice que la tierra, y eso habla de la vida que hay en ella, proviene del agua y por el agua subsiste. Eso habla del mar como necesario. Dios creó la vida en el planeta Tierra de tal manera que gracias al mar se produce el ciclo hidrológico que hace que se produzca alimentación para las plantas, los animales y el hombre. Dios sostiene la vida usando los medios que Él creó para el efecto. El sol, el mar, el cielo y todo el ciclo hidrológico, todo está hecho para la vida en el planeta Tierra. Pero en la Tierra nueva habrá cambios y la vida y la existencia no necesitará de esos medios. Eso lo vamos a ver aquí. Apocalipsis 20, versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. A Jerusalén se le llama la santa ciudad, aún durante la historia actual. Por ejemplo, Mateo 4, versículo 5 dice que Cristo en la tentación fue llevado a la santa ciudad, al pináculo del templo, como recordarán. Y en Mateo 27, 53, algunos santos que resucitaron después que el Señor resucitó, vinieron, dice el texto, a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén. La razón de que Jerusalén es llamada santa es porque Dios escogió ese lugar en la tierra para manifestarse especialmente y aún para manifestar su presencia en el templo. Pero ya en el estado eterno, cuando no habrá nada inmundo en esa ciudad, con mayor razón será llamada la ciudad santa. También se llama así en contraste con la Babilonia, que domina toda la historia de pecado y por supuesto eso habrá terminado. Esa Babilonia es una prostituta, mientras que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, es una esposa santa ataviada para su marido. Juan ve el momento en que la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Esta ciudad no es hecha en este instante, es decir, no la crea Dios en ese momento, sino que desciende sobre la tierra. Jesús habla de ella en Juan 14:2. Él dijo, estando aquí en la tierra en su ministerio terrenal: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor dijo, muchas moradas hay, habló en presente hace 2000 años, y con su obra que haría en la cruz y en su resurrección, nos daría acceso para estar ahí toda la eternidad. El mismo concepto se ve en Apocalipsis 3, versículo 12, en la promesa a la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjense que esto fue escrito hace 2000 años. Ahora, nos preguntamos, ¿quiénes serán los habitantes de la Nueva Jerusalén? Debido a la figura de la iglesia como la esposa de Cristo, algunos intérpretes piensan que se trata solo de la iglesia. Otros piensan que es la Nueva Jerusalén israelita. Pero en realidad esta bellísima esposa ataviada para su marido es la ciudad de todos los redimidos, lo cual incluye a los gentiles salvos,
al Israel redimido y a la iglesia, es decir, los redimidos de toda la historia. Esto se ve expresado en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Ahí dice, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que la ciudad celestial, a la luz de este texto, será la habitación eterna de todos los redimidos, como por ejemplo Enoc, Matusalén y Noé, que no eran de la iglesia ni de Israel. Incluye a Moisés, a Aarón, a David, que eran israelitas, pero no eran de la iglesia, y a Pedro, Pablo, Timoteo y a todos los santos de la iglesia, y los que sean salvos en la semana 70 y en el milenio, es decir, todos los redimidos de todas las épocas. Ellos y millones más están inscritos en los cielos y son los espíritus de los justos hechos perfectos por Jesús, quien derramó su sangre a favor de ellos, y eso es lo que los perfecciona. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4 dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La gran voz que se oye procede del trono. Y es importante porque en griego dice del trono, aunque en nuestra versión 60 dice del cielo. Pero es posible que el comisionado para decir el contenido de este mensaje sea un ángel, debido a que habla de lo que hará el Señor en tercera persona, en contraste con el versículo 5 y los siguientes, donde el que habla es Dios directamente y habla en primera persona. El mensaje es dicho a gran voz, lo cual subraya su importancia. He aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y esa expresión es para hablar de la íntima comunión que los creyentes tendremos con el Señor en la eternidad. Aquí ya no habrá una graduación para estar en la presencia del Señor. En la tierra antigua el Señor dio el tabernáculo y dio el templo, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año. Los sacerdotes entraban también solo al lugar santo, y el pueblo en general solo podía entrar al atrio. Pero en la ciudad celestial el Señor comparte su morada con los redimidos y vivirá con ellos y ellos con Él. Ahí ya no hay gradación para llegar hasta el Señor. Y al ser perfecta la comunión que tendremos con nuestro Padre Celestial, desaparecerá todo aquello que vino como resultado de la ruptura de la comunión con Dios cuando Adán pecó. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A partir del versículo 5 y hasta el 8, habla el Señor, ya no habla el ángel. Versículo 5, y el que estaba en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Toda la historia de sufrimiento y penas que se vivió en la tierra, que el pecado hizo caer en la maldición, se terminará y Dios hace nuevas todas las cosas. Las cosas nuevas serán una manera diferente de existir y tendrán otro carácter que será adecuado a la condición del paraíso recuperado.
El Señor le dice a Juan que escriba estas palabras que llevan la garantía de la fidelidad y veracidad de Dios. El versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La expresión hecho está puede referirse a que las cosas nuevas ya están hechas en ese momento, o podría referirse a todo el programa llevado a cabo a través de toda la historia humana que ya se habrá cumplido. Y por supuesto eso se refiere a antes del estado eterno. Y las palabras que siguen hablan de la soberanía de Dios en todos los acontecimientos. Estas palabras las pronuncia Dios el Padre en este texto, pero también el Hijo las usa para hablar de sí mismo en otros textos. En Apocalipsis 1, 11, 17 y 22, 13, Jesús dice también, yo soy el alfa y la omega. La expresión alfa y omega se refieren a la primera y a la última letra del alfabeto griego, que es el idioma en que está escribiendo Juan, y significan que Dios dice, yo soy la verdad completa, y también yo soy el creador y el consumador de todo. Y luego hace una invitación a todos los que oyen el mensaje del libro de Apocalipsis. ¿Qué dice? Al que tuviere sed, dice el Señor, o sea, la persona que tiene una profunda necesidad espiritual de conocer la verdad, sed de justicia y de verdadera satisfacción, dice el Señor, el que tenga esa necesidad, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. La salvación eterna en Cristo Jesús es un regalo de Dios, y cuando se obtiene al creer en Jesús, trae la satisfacción que da el Espíritu Santo, respondiendo a todas nuestras necesidades espirituales. Y dice el Señor que eso lo da gratuitamente. El versículo 7 da una promesa a la persona que venciere. Este dice, heredará todas las cosas. Dios será su Dios toda la eternidad y él será hijo de Dios. Los vencedores son todos los que han puesto su confianza en el Mesías y la obra que él realizó en la cruz del Calvario, haciendo el sacrificio redentor. El mismo apóstol Juan, que es el autor de Apocalipsis, nos dice quién es el vencedor. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los creyentes en Cristo y su obra son los vencedores y heredarán todas las cosas y tomarán posesión de ello en el estado eterno y tendrán una relación con Dios como hijos del Señor. Esto habla de amor y confianza. Y notemos, Él es nuestro creador, nosotros sus hijos. El hombre siempre será criatura, hermanos, y solo Dios es el creador eternamente. En total contraste con los versículos anteriores, el versículo 8 es la primera de 4 advertencias que van a aparecer en el capítulo 21 y 22, advertencias a los irredentos. Y no vamos a estudiar todas, pero esta sí. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El apóstol Juan habla en este versículo de los que serán excluidos del reino eterno y se da una lista de 8 clases de personas con sus pecados y vicios. Y es importante hacer notar que no se necesita cometer y ser caracterizado por todos estos pecados para ser condenado. Con uno de estos pecados,
la persona está condenada. Por eso el ser humano debe aceptar el perdón de Dios y recibir la justificación de Dios que se obtiene al confiar en Cristo y su obra en la cruz. El Señor Jesús dio su vida de valor infinito en el único sacrificio que salva al peor pecador. El versículo 8 comienza con la conjunción adversativa, pero, lo que contrasta con las promesas a los vencedores. Dice, pero los cobardes, ahí empezamos a ver el pecado, es decir, los que no aceptan la salvación, confesando tener fe en Cristo por temor a la persecución o por temor al desprecio del mundo. Cobarde de esta clase es el que se avergüenza de confesar públicamente a Cristo como Señor, prefiriendo la vida temporal a la eterna y prefiriendo la felicitación del mundo que la aprobación de Dios. En segundo lugar, habla de los incrédulos, otro pecado. Básicamente se refiere a los que rechazan al Señor Jesús y su obra redentora. Pero todos los que aparecen en esta lista realmente son incrédulos, son personas que no tienen fe en Dios y en su palabra. Pasa luego a nombrar a los abominables. Esta palabra abominables en griego ya la estudiamos, es la palabra de luctos, que significa repugnante, abominable, detestable, que da náusea, indecente, desvergonzado. Todo eso significa la palabra de luctos. Job capítulo 15, versículo 16, habla del abominable, describiéndolo con las siguientes palabras. Dice él, cuanto menos al hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Noten esa expresión, que bebe la iniquidad como agua, es decir, que hace lo malo y no le importa lo que hace. Para él hacer lo malo es como beber agua, una cosa común. En la Biblia este concepto se aplica a los idólatras, a los hipócritas y a la gente de sucia conciencia. En cuarto lugar, menciona a los homicidas, que básicamente son personas que no respetan la vida humana. Eso es lo clave aquí. El cristianismo cree firmemente que la vida humana es sagrada y que eso, el hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios, el hombre y la mujer, por eso se le debe respetar y cuidar desde la concepción hasta la vejez. Hay que respetar la vida humana, pero eso dice el Señor, que no respetarla es homicidio, y ese es un tema que se podía ampliar mucho en la Biblia. El texto habla de los fornicarios, que ya es otro pecado. En griego es la palabra pornois y designa a los que están dados a cualquier clase de inmoralidad sexual. Cualquier desviación sexual es fornicación. Después vienen los hechiceros. En griego la palabra es pharmakois. Y esa palabra significa el empleo de encantamientos, hechizos, artes mágicas. Esta maldad está conectada con la hechicería, la adivinación y el espiritismo, lo cual desde el Antiguo Testamento se reveló que es abominable al Señor todo lo que tenga que ver con esto. Mucha gente en la actualidad es seducida por el ocultismo, el satanismo y el esoterismo. Todo esto es prácticamente lo mismo, hermanos. Hay que estar alertas porque todo esto se infiltra aún en las iglesias llamadas cristianas en forma sutil. Debemos saber discernir y eso solo se puede hacer a la luz de la Biblia bajo la conducción del Espíritu Santo. Una cosa que nos puede ayudar, porque es el común denominador de todos estos grupos. No solo creen en la reencarnación prácticamente todos, sino también que todos estos hechiceros ofrecen a la gente
salud física, dinero y éxito en asuntos sentimentales. Y ellos dicen amor a eso. El verdadero creyente en todas esas áreas debe someterse a la voluntad de Dios, hermanos. Si usted está enfermo y Dios lo permite, es su voluntad. No ande buscando la ayuda de nadie que quiera sanarlo de las enfermedades físicas. Y por supuesto, Dios nos mantiene sanos, hermanos. Él nos cuida. Y desde la niñez hasta la vejez pasamos por muchas enfermedades, pero Él nos cuida. Entonces, tengamos cuidado de no andar buscando sanar a como dé lugar, aunque sea con medios equivocados. Y también uno tiene que someterse a la soberanía de Dios y confiar en Él y solo en Él. Si Él quiere que usted sea pobre, acepte su pobreza con todo el corazón. Dios no lo va a abandonar ni le va a dejar sin ropa y sin qué comer y dónde vivir. No tiene usted que ser rico para ser un verdadero cristiano. Esas son enseñanzas equivocadas, modernas, de la teología de la prosperidad. Y también debe cuidar de que en todas estas áreas mencionadas, usted debe confiar en el Señor, en su voluntad y vivir santamente para que el Señor le bendiga en todo sentido. En séptimo lugar, se menciona aquí a los idólatras, que incluye a los adoradores de imágenes, pero también a los que entronizan en su corazón al dinero, al propio yo, con todas sus inclinaciones viciosas y perversas, y esas cosas que quitan a Dios del lugar que debe ocupar solo Él en el corazón del hombre. Todo eso es idolatría. La Biblia dice en Colosenses 3:5 que la avaricia, o sea, el amor al dinero, es idolatría. O sea que no solamente adorar imágenes es idolatría. Todo lo que se interponga entre Dios y usted, todo lo que venga a ocupar el lugar que solo Dios debe ocupar, es un ídolo también. Finalmente se menciona aquí a los mentirosos. Ya es el octavo pecado que se menciona. Y eso habla de la gente que engaña a otros. Pero especialmente habla de aquellos cuya vida es una mentira. Y que todas sus acciones y su conducta son una farsa, hipocresía y que es gente inconsecuente. Entonces, el verdadero creyente, por el contrario, debe practicar la verdad y andar en la verdad. Es interesante que Juan, en sus 3 cartas, en 1 Juan 1:6, habla de andar en la verdad. En 2 Juan 4 también, y en 3 Juan 4, él siempre habla de la verdad y dice que él como pastor se alegra ver de que sus hijos andan en la verdad. La lista anterior de pecados, hermanos, es una seria advertencia a los irredentos, es decir, a los hombres y mujeres que no han recibido la salvación gratuita que Dios da al que cree en Cristo. Pero si alguno que está esclavizado a esos vicios y pecados recibe la gracia del Señor, será perdonado y alcanzará salvación y podrá entrar a la Nueva Jerusalén. El resto del capítulo 21 describe las características físicas de la ciudad celestial. Como hemos anticipado, lo espiritual se ve en el capítulo 22. Como se verá, el hecho de que la ciudad es celestial no significa que sea algo etéreo o irreal. Al contrario, el estado eterno es la verdadera realidad, en contraste con el mundo actual, que es efímero, temporal y perecedero. Pablo dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, ocupemos nuestra vida en buscar lo eterno,
no solo lo de este mundo. Lo de este mundo, Dios lo va a proveer todo el tiempo. Hecha esta aclaración, veamos lo que al Espíritu Santo le plugo revelarnos de las infinitas riquezas que el Señor ha preparado para los que le aman. Así dice Pablo en 1 Corintios 2:9. Uno de los ángeles que había ejecutado los juicios de la gran tribulación, porque se habla de que fue uno de los que derramó la séptima copa, ahora es usado por Dios para mostrarle a Juan la nueva Jerusalén. A esa ciudad le llaman la esposa del Cordero. Ya hemos dicho que esta ciudad incluye a los redimidos de todas las edades en la historia humana. También hemos comentado que la ciudad desciende del cielo, versículo 11, teniendo, dice, la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Juan lo que ve en la ciudad es una joya gigantesca. Además, impresiona la gran iluminación. Es diáfana porque deja pasar la luz. Como la ciudad tiene en ella la gloria de Dios, eso manifiesta un fulgor deslumbrante que se ve hasta el exterior. Recordemos que la gloria de Dios es la suma de sus infinitas perfecciones y especialmente su santidad, de modo que la verdadera hermosura de la ciudad es estar llena de la gloria del Señor. El versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro, por supuesto, no es para proteger la ciudad, porque allí no habrá peligros, pero simboliza la eterna seguridad de todos los que habitarán en ella. Así también las puertas que se mencionan aquí hablan del acceso y la libertad de los moradores. Según el versículo 25, que viene más adelante, esas puertas nunca se cerrarán. Un asunto importante es que en las puertas están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Y luego, en el versículo 14, los 12 cimientos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué es importante esta observación? Porque la ciudad eterna incluye a Israel y a la iglesia. Ya no hay distinción. La distinción es necesaria hoy cuando interpretamos la Biblia, distinguir entre Israel y la iglesia. Pero en la ciudad celestial, en el estado eterno, ya no habrá diferencia. En los versículos 15 al 17 se dan las dimensiones de la ciudad y según el versículo 17 son medidas de hombre, dice el texto ahí. De esa manera se puede calcular el tamaño de la ciudad porque es medida de hombre y eso son medidas que las conocemos nosotros. Es importante porque en primer lugar está establecida en cuadro, lo cual habla de su perfección. Así concebían los judíos y la gente de esa cultura lo perfecto, un cuadrado. Las medidas son enormes. El versículo 16 dice que mide 12,000 estadios de largo, de ancho y de altura. El estadio equivale a 200 metros en medidas decimales. Esto significa que mide 2,400 kilómetros por lado. Piense en esa dimensión, hermano. Entonces, si, la superficie, que ya sería multiplicar lado por lado, nos da 5,760,000 kilómetros cuadrados. Y el cubo, que ya sería agregar la altura también, ya el cubo mide 13,824 millones de kilómetros cúbicos. Entonces las dimensiones
dadas aquí nos recuerdan las palabras del Señor Jesús en Juan 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre, dice él, muchas moradas hay. Hay lugar para todos los redimidos, que serán billones de redimidos. Y hay espacio, es enorme la ciudad celestial. Otra cosa que menciona, aparte de sus dimensiones, es que la ciudad es bellísima. El muro, los cimientos, las puertas y la calle son de piedras preciosas y de oro. Aquí se menciona un oro transparente. Se mencionan 12 piedras preciosas y esas piedras son de variedad de colores. La calle, que se extiende por toda la ciudad, porque aparece la calle en singular, pero está hablando de toda la calle de la ciudad, es de oro transparente y las puertas son de perla. Los conceptos que nos quiere transmitir el texto a través de todo esto es la belleza valiosa de toda la ciudad. El oro transparente nos habla de la pureza y la suntuosidad, y lo transparente es para que la gloria de Dios se manifieste en todo lugar. El versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Note, hermano, que es el Padre y el Hijo son el templo de esta nueva ciudad. Y el hecho de que Dios, el Padre y el Cordero sean templo en la ciudad celestial, hablan de que el acceso a Dios es directo. El tabernáculo y el templo que se hicieron aquí en la tierra era necesario eso, tanto el tabernáculo como el templo, para acercarse a Dios gradualmente. Pero en la Nueva Jerusalén todos los redimidos serán sacerdotes. Todos seremos adoradores constantemente de Dios. Todo será santo. No habrá unas cosas santas y otras cosas profanas como pasa en este planeta. Todo será santo. Y no habrá entonces distinción en esas cosas. Y la ciudad entera será un grandioso tabernáculo. Los versículos 23 al 26 hablan de que la gloria de Dios y del Cordero serán los que iluminen la ciudad, por lo que no será necesaria la luz del sol ni de la luna. Dice el versículo 27, dando una segunda advertencia: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como una nota muy importante, hermanos, en el libro de Apocalipsis, les llamo la atención a que observen que en este libro, y por supuesto en toda la Biblia, el lugar singular de Cristo como único y suficiente Salvador debe subrayarse y notarse, hermanos. Él es mencionado como el Cordero en muchas funciones junto al Padre en el libro de Apocalipsis. Él es adorado, según Apocalipsis 5:18. Fue inmolado e hizo el único sacrificio que salva. En todos estos versículos, en el 5:12 que se habla de esto, se menciona al Cordero. A él también le es dado hacer el juicio. Él es el que rompe los sellos del libro en Apocalipsis 6. La salvación pertenece a Dios y al Cordero, según el capítulo 7, versículo 10. Él pastorea a los salvos. Dice que los salvos le siguen a todo lugar y el Cordero los pastorea en 7:17. Los vencedores vencen con la sangre del Cordero, según el capítulo 12, versículo 4. Las ropas de los salvos se han emblanquecido con la sangre del Cordero, 7:14. Si una persona quiere las bendiciones eternas y estar inscrito en el libro de la vida del Cordero,
debe buscar a Cristo. No tiene que buscar ni a otra persona humana ni otra forma de salvación. Su amparo debe ser el eterno Hijo de Dios. Él es singular para salvar, hermanos. No hay otro Salvador ni otra forma de salvarse. Él es el único que puede dar vida eterna. En el capítulo 22, versículo 1 al 5 de Apocalipsis, vemos las bendiciones espirituales con que termina la vida eterna en el cielo, es decir, en la Nueva Jerusalén. En estos 5 versículos se nos revelan 8 delicias espirituales en la Nueva Jerusalén. Se las menciono de una vez. En primer lugar, el río de agua viva, versículo 1. En segundo lugar, el árbol de la vida, que representa la inmortalidad, en el versículo 2. En tercer lugar, el hecho de que ahí no habrá más maldición, versículo 3. La cuarta cosa, el servicio continuo que rendiremos al Señor, en el versículo 3 también. En quinto lugar, la comunión íntima con Dios, ya eso aparece en versículo 4. En sexto lugar, el ser posesión de Dios, versículo 4. En séptimo lugar, gozar de la luz eterna de Dios, en el versículo 5. Y la octava, reinar con el Señor por los siglos de los siglos. El capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aparte de que el río es una de las delicias espirituales de la Nueva Jerusalén, creo que estamos aquí ante el último versículo trinitario de la Biblia. El río, a la luz de muchos textos bíblicos, es una figura del Espíritu Santo. Por eso el río sale o procede del trono, que también debemos subrayar que es solo un trono. No habla de varios tronos. Es el trono de Dios el Padre y del Cordero. Solo les recuerdo Juan 7, 37 al 39, donde Jesús dice que Él es dador del Espíritu Santo. Y en ese pasaje es llamado ríos de agua viva. Así que en la Nueva Jerusalén llegará a su plenitud la vida espiritual en cada creyente. La santidad que Dios nos comunicará será consumada. Será maravilloso agradar siempre al Señor y ya no ofenderlo de ninguna manera. La segunda delicia es el árbol de la vida. En el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En la Nueva Jerusalén, el ser humano gozará de inmortalidad, que es una de las delicias que se mencionan aquí. Por la ubicación en las dos riberas, es decir, en los dos lados del río, se da a entender que el singular árbol de la vida se refiere a un tipo de árbol, pero que los hay en ambos lados del río. O sea que no es solo un árbol, sino es una fila de árboles de cada lado del río. El hecho de que dé su fruto cada mes es un lenguaje que significa que su fruto es perenne y que nunca falta. Y que las hojas sean para la sanidad de las naciones no implica que habrá enfermedad. Eso ya se afirmó en el capítulo 21, versículo 4, que no habrá lágrimas, ni dolor, ni clamor, no habrá enfermedad en la Nueva Jerusalén, sino lo que significa es que esas hojas preservan la salud. No son para curar, sino para preservar la salud. Así como las hojas de los árboles en la actualidad en este mundo exhalan oxígeno y preservan y purifican el ambiente, estas hojas del árbol de la vida exhalan salud, mantienen la salud de todos los habitantes de la Nueva Jerusalén. El versículo 3 agrega 2 delicias espirituales. Dice: y no habrá más maldición.
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí hay dos delicias. La maldición que se dio con la caída de Adán en el pecado y que arruinó la tierra y trajo tanto sufrimiento a la raza humana se terminará y solo habrá bendición. Esta es la tercera delicia. La cuarta delicia espiritual se resume en las palabras: sus siervos le servirán. Aquí se dice claramente que toda la eternidad seremos siervos de Dios. La palabra griega para siervos es doulos, que se puede traducir esclavos. Y la palabra les servirán es la palabra latreuo, que significa rendir culto de adoración y ser ministro. Nuestra delicia eterna será ser sumisos a nuestro Creador, darle culto eternamente y servirle en todo lo que Él nos ordene. Esto dista mucho de las ideas de algunos que dicen que en la eternidad el hombre será Dios, se va a endiosar el hombre. Hermanos, qué bendición es entender que el único Dios, el único Creador y el único Rey del universo es nuestro Dios. El hombre y los ángeles y las más altas y poderosas criaturas de Dios seremos eternamente sus siervos. Y eso no rebaja la dignidad de ninguna de las criaturas de Dios, pero sí les da su verdadero lugar. El versículo 4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Estas son otras delicias. Ver el rostro del Señor será una delicia espiritual. Tener acceso al Señor y gozar de su favor, eso es lo que significa ver el rostro del Señor. Y estar en comunión con Él será maravilloso. Y hay que entender que aún en la eternidad Dios seguirá siendo infinito en su esencia y nosotros finitos, pero su revelación será perfectamente entendida. No tendremos dudas, pero siempre seremos finitos, aunque inmortales. El hecho de tener su nombre en la frente significa que seremos posesión de Dios. Un anticipo de esto es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón desde el momento que creímos en Cristo, lo cual se nos ha dado desde que creímos en Él y en este mundo como garantía de que somos herederos de las bendiciones eternas. Las delicias del versículo 7 y 8 aparecen la séptima y la octava en el versículo 5. Dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, porque el Señor les iluminará. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, y reinarán por los siglos de los siglos. En este mundo la noche es necesaria para descansar, pero en la nueva Jerusalén nuestros cuerpos estarán glorificados. Llegará a su plenitud lo que dijo Isaías en Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La eternidad estará llena de actividad, pero satisfactoria y no extenuante y sin maldición. Y la octava delicia es que los siervos reinarán con el Señor por los siglos de los siglos. Después de describir toda esta gloria, el Señor todavía hace una invitación a la salvación. Dice en el versículo 17: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de valor infinito dado por la gracia del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a que oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado la bendición de estudiar todo este tema de la escatología. Y, Señor, al pensar en lo que es la patria celestial, queremos suplicar que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a darnos cuenta, Señor, que debemos
poner nuestro corazón en las cosas celestiales. Gracias porque tú nos bendices en este mundo. Nos has dado vida y nos has dado salud en este mundo y provisión de todo lo que necesitamos. Y Padre, ayúdanos a entender que en tu soberanía a unos les das mucho, a otros poco en este mundo. Pero Padre, todos los que hemos confiado en el Señor Jesús de todo nuestro corazón, somos herederos de toda esta bendición que tu palabra revela. La palabra dice que Cristo es el heredero de todas las cosas y que nosotros somos coherederos con Él. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vista en la patria celestial. Gracias porque estamos seguros que en este mundo siempre nos vas a bendecir y nada nos faltará. Pero queremos que nuestros corazones, Señor, se entreguen a ti y que busquemos, como lo hicieron los grandes siervos que aparecen en tu palabra, que tenían su esperanza en una patria eterna, en una patria celestial. Y Señor, que no pongamos nosotros la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en lo que tú has preparado para los que te aman. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todas las bendiciones y por la salvación gratuita que nos has dado en tu Hijo Jesús, a quien adoramos y bendecimos y pedimos, Señor, aún que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos constantemente en la vida hasta que lleguemos a esa santidad perfecta que nos darás en la patria celestial. Oramos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.